Noticia de última hora. Diego Valadez afirmó en el programa del chayoterazo de López Dóriga que el Plan C no tiene fundamento constitucional, gente, y que no iba a pasar. Y para los que no lo conocen, este señor fue ministro de la Suprema Corte de Justicia. En 1994, este señor durante 6 meses fue ministro y después lo corrieron a la chingada. ¿Pero qué creen? Este señor desde el 95 a la fecha recibe 600,000 pesos mensuales de retiro, gente. Por eso este señor emprendió la campaña anti-Plan C. Vamos a ver las pendejadas que le dice a López Dóriga. ¡Checa! Ha sido ministro de la Corte, Procurador General de la República, en fin, tiene una enorme obra escrita. Diego, buenas tardes. Pues ya escuchaste a la secretaria de Gobernación y al presidente de la República decir que no hay sobrerepresentación. ¿Qué opinas tú? Gracias, Joaquín. Me da mucho gusto estar nuevamente contigo. Siempre es un gusto este diálogo. Bien, el argumento central que están manejando, que debemos respetar la Constitución, es perfectamente certero y lo comparto. El problema está en que tal vez no estamos leyendo la misma Constitución. Cuando plantean por parte de la Secretaría de Gobernación, ¿cómo ven, gente?, que se pueda tener por parte de un solo grupo de partidos, de una coalición, el 74% de los diputados, el 74% y casi lo mismo en el Senado, o sea, en términos generales el 74% del Congreso. Esto no lo autoriza la Constitución. ¿Cómo no? Y la lectura que se está haciendo de una de las fracciones del artículo 54 llama mucho la atención. El argumento central para que se distribuyan, para que se adicione el 8% a Morena, al PT y al Partido Verde, consiste en que la fracción quinta del artículo 54 se refiere justamente, y la cuarta y la quinta se refieren justamente a partidos políticos. Y entonces ellos dicen, bueno, pues cada partido tiene derecho a un 8% adicional. No se trata de un derecho de los partidos. Se trata de una forma de compensar la votación efectiva que se haya tenido con relación al número de representantes que se hayan alcanzado. Pero lo voy a plantear en otros términos, A ver, sí. porque eso es lo que está ocultando el gobierno. La fracción primera del muy mencionado artículo 54 dice que para tener derecho a participar en los diputados de representación proporcional, que son 200, ¿Qué son los pluris? a los pluris, se tienen que presentar candidaturas uninominales en por lo menos 200 distritos electorales. Esto es clarísimo, así lo dice la fracción primera. ¿Qué pasó? Dice, cada partido tiene que presentar 200 candidatos, como mínimo, de representación mayoritaria, los distritos de mayoría. ¿Cuántos presentó el PT? 0. ¿Cuántos presentó el Partido Verde? 0. ¿Cuántos presentó Morena? 0. No registraron ni uno. Todo lo que registraron fíjense fue el la nombre tergiversación de la información que da este señor. Registraron 240 o 250 candidatos y con eso se les dio la posibilidad de participar en la elección. Pero lo hicieron en nombre de una coalición. No lo hizo cada uno de los partidos. Y ahora quieren que a cada uno de los partidos se le trate como si se hubiera presentado de manera individual, cosa que no hicieron. De manera que sí, la Secretaría de Gobernación tiene razón, pero que lea el artículo completo y que aplique también la fracción primera. Si se trata de darle un 8% a los partidos, lo primero que tendrá que reconocer es que su partido no presentó los 200 candidatos que la Constitución exige. Entonces, si se presentaron como coalición, el 8% adicional que la Constitución permite es lo que se les puede atribuir, un 8% con relación a los 254 o 244 que tuvieron de mayoría. ¿Cómo ven, gente? Pero la Constitución también establece, y esto es muy importante, Joaquín, en el propio artículo 54, que ningún partido, y en este caso ninguna coalición, podrá tener más de 300 diputados. Es un tope que la Constitución establece.
300 diputados corresponden al 60% de la Cámara de Diputados. ¿Por qué este límite? Porque también la Constitución establece derechos para las minorías. Lo que no se está viendo y se considera que es muy democrático por parte de los argumentos que hemos escuchado, tanto del presidente como de la secretaria de Gobernación, es que si el 47% votó por otras opciones, ¿por qué a ese 47% se le va a dar nada más el 24% de la representación? O sea, prácticamente la mitad de lo que obtuvo el resto de lo que de las opciones por las que votaron el resto de los ciudadanos mexicanos. Bien, ¿por qué el 30% y qué relación y qué importancia tiene? Porque la Constitución también le da derechos a las minorías. Una reforma que se hizo hace 30 años, en 1994. Fíjate cómo la cambia. Las acciones de inconstitucionalidad. Estas acciones son susceptibles de ser presentadas por los partidos minoritarios en cualquiera de las dos cámaras, o siempre y cuando tengan o representen el 33% de cada una de las cámaras. Esto significa que la Constitución en ningún momento previó, ni cuando estableció que el máximo para los partidos mayoritarios era de 300 diputados, ni cuando estableció el derecho de las minorías del 33%, en ningún momento previó que una sola organización fuera a tener el 74% de la Porque es un tiempo histórico, señor. Esto no lo habíamos visto desde antes de la reforma política de 1977. Es una regresión. La de Reyes Heroles. La de Reyes Heroles. A ver. Es una regresión de décadas. Además es insostenible desde el punto de vista constitucional. Bueno, pero en cambio la Secretaría de Gobernación dice que quien está violando la Constitución es la oposición y el presidente coincide con ella, o ella, claro, coincide con el presidente, de que es la oposición la que está violando la Constitución. Bueno, no se viola la Constitución cuando se opina. Enojado, López Ya Dóriga. decir que una opinión es una violación a la Constitución solamente se puede dar en un sistema totalitario, donde está prohibido disentir, discrepar, dar otro punto de vista. Decir, como dicen, que violamos la Constitución los que opinamos o pensamos de otra manera es, repito, impropio de un sistema democrático. Se viola la Constitución cuando se incurre en un acto concreto, ese sí, violatorio de la Constitución. Y eso será lo que ocurra si es que se le llegan a asignar a los partidos que configuraron esa coalición diputados a los que no tiene derecho y senadores a los que no tiene derecho. ¿Cómo ven, En gente? el caso de los senadores, por ejemplo, también el artículo 56 dice muy claramente que tendrán derecho a un senador, una senadora de primera minoría los partidos políticos. No se refiere tampoco a las coaliciones de partidos. La mayor parte de los partidos que tuvieron senadores de primera minoría fueron en coalición. Son muy pocos los que se presentaron como candidatos únicos, candidatos de un solo partido. ¿Esto qué significaría? Que si leemos así y aplicamos literalmente el artículo 56, muchos senadores de la oposición no podrán tomar posesión, e incluso muchos senadores de primera minoría o algunos de primera minoría postulados por Morena, la posición de Morena, tampoco podrán hacerlo. Son muy pocos realmente los que ellos perderían, y son muchísimos los que se perderían del otro lado. Si lo que se pretende, aplicando ese criterio, Qué mal está este señor. de que donde dice partido no se puede entender coalición, entonces, repito, el Senado tampoco podría tener 32 senadores de primera minoría. Esta es una forma de exclusión de la oposición. Y el adueñarse del 74% y el reducir el 47% de los votantes al 24% de representación es totalmente contrario a la Constitución. Digan lo que digan quienes lo digan. Hoy nomás. A ver, entonces, es que estamos en una discusión en donde la mayoría de los mexicanos son ajenos. Yo creo que el 99.9% de los mexicanos no saben, ni les interesan, ni acabamos de entender
que es la sobrerepresentación. Entonces, esto que están utilizando unos y otros para tener una discusión en las alturas, pero cuyo resultado afectaría a todos los mexicanos. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que lo que pasa es que creo que se han planteado de una manera equívoca los problemas. Olvidémonos de la sobrerepresentación. Hablemos al revés, de la subrepresentación. Y entonces planteemos por qué el 47% de los mexicanos solo pueden tener el 24% de la representación nacional. Creo que esto es más fácil de entender. ¿Por qué se castiga a quienes quedaron en minoría y por qué se premia de una manera tan desmesurada a quienes tuvieron la mayoría? Si lo vemos desde el punto de vista de la subrepresentación, creo que todos lo vamos a entender mucho mejor. Quiere decir que 2 votos depositados en favor de la oposición tienen el valor de un voto, mientras que un voto depositado en favor de la fuerza hegemónica tienen el valor de 1,5 votos. Entonces, 2 valen 1 y 1 vale 1,5. Eso habla de una clara desproporción en las relaciones políticas de una democracia. Creo que así se puede también ver. Yo agregaría, en un afán de hacer más comprensible esto, que Morena, el grupo de Morena, el grupo del régimen, ¿sí? La coalición de Morena, con el 54% de los votos, 55%, ¿sí? Vamos a cerrarlo en 55% de los votos, va a tener 375 diputados. Así es. Y la oposición, con el 44% de la votación, va a tener 125 diputados. Exactamente. O sea que quiere decir que los votos por Morena valen mucho más que los votos por la oposición. Ahora, el régimen obviamente insiste en que el régimen tiene la razón y el apoyo constitucional y la oposición no. La oposición e incluso una parte de la sociedad opina lo contrario, que ellos tienen el apoyo, el respaldo de la Constitución y el régimen no. ¿Dónde está la razón, doctor Valadez? Bien, creo que un problema que se está teniendo es que el alud propagandístico ha centrado el debate solamente en una fracción del artículo 54, la que permite el 8% adicional. El problema es que le están dando el 8% a cada uno de los integrantes de la coalición en torno a Morena, que fueron 3 partidos. La Constitución no autoriza semejante cosa y, como ya te comenté hace un momento, la Constitución solo permite que se le den diputados de representación proporcional a los partidos que hubieran presentado 200 candidatos uninominales. A ver, esto es muy importante. Vamos a hacer un alto aquí. Sí. Punto número 1. La Constitución solo permite tener candidatos, tener diputados, en este caso plurinominales, a los partidos, no habla de coaliciones, a los partidos políticos que hayan registrado al menos 200 candidatos uninominales de los 300 distritos que hay. ¿Es correcto hasta ahí? Sí, así es. Y lo siguiente es que ni Morena, ni el PT, ni el Partido Verde presentaron 200 candidaturas en cada uno de los distritos. Porque las presentaron todas en la coalición. Se presentaron en coalición, en muchas, en algunas iban separados, pero en ningún caso llegaron a 200 candidatos uninominales, lo cual querría decir que si aplicamos literalmente el artículo como quiere el presidente de la República, quiere la Secretaría de Gobernación, no se le podría dar ni a Morena, ni al PT, ni al Verde, ni un candidato de representación proporcional, ni un diputado. Y lo mismo ocurriría con la otra coalición, PRI, PAN, PRD, porque también se registraron como coalición. Entonces nada más un partido, Movimiento Ciudadano,
tendría derecho a que se le dieran diputados de representación proporcional, porque fue el único que sí presentó candidaturas en los 200 o en más distritos electorales, no sé en cuántos, pero sí por lo menos en 200. Eso es un absurdo, no se puede leer la Constitución así, porque entonces resultaría que en vez de tener 200 diputados de representación proporcional, tendríamos nada más los que correspondieran el 7 o el 11 o el 9 o el 11% del ciudadano, y no habría, por tanto, la mayor parte de los diputados de representación proporcional que la Constitución establece. Era mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa entonces ante este caso, suponiendo que se aceptara o que el tribunal dijera, no, a ver, aquí como los partidos no registraron candidatos uninominales en por lo menos 200 distritos, no les corresponden plurinominales en una coalición ni en la otra? ¿Qué pasa con la formación de los 500 diputados en la Cámara de Diputados, doctor Valadez? Esa sería una interpretación absurda. ¿Qué pasa entonces? Que tiene que reconocerse que cuando las coaliciones presentaron su registro y se les otorgó el registro para participar en el proceso electoral, se estaba entendiendo que cada coalición iba como una unidad. Así hubo dos coaliciones que fueron como unidad y un partido. Y entonces los diputados de representación proporcional se tienen que asignar a cada una de esas dos coaliciones y al partido que concurrió en solitario a la elección. Esa es la única interpretación y la única aplicación que se le puede dar de manera sensata a la Constitución, pero es que además es como lo plantearon los propios partidos. Cuando solicitaron su registro, tanto la coalición de Morena como el PRI-PAN, PRD, estaban conscientes de que iban a tener los diputados de representación proporcional en correspondencia y en proporción al porcentaje que obtuvieran como coaliciones. Esta idea que se nos presenta ahora, que además partió de la Secretaría de Gobernación de una manera bastante espontánea, por decirle de alguna forma, a pocas horas de haber finalizado el proceso electoral, no tiene ningún fundamento de carácter jurídico ni de carácter constitucional, y sí, en cambio, de impacto en la opinión pública, porque ya se asumió por buena parte de la opinión pública que Morena tiene la mayoría, no solo la mayoría absoluta, sino la mayoría calificada. Cuando la propia Constitución nos dice que ningún partido, entiéndase, ninguna organización que concurra en forma unitaria, puede ser un partido singular o una coalición, puede tener más de 300 diputados. Eso es lo máximo a lo que puede llegar, que es el 60% de la Cámara de Diputados. De otra manera, por ejemplo, lo que también contigo hace un momento, las acciones de inconstitucionalidad pasarían a ser letra muerta en la Constitución. Ya nadie podría presentar una acción de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que la mayoría podría tomar las decisiones que quisiera en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, aprobar leyes totalmente contrarias a la Constitución y ser inimpugnables. Y como las acciones de inconstitucionalidad no las podemos promover los particulares, sino nada más los partidos, hay otras instituciones, digamos las comisiones de derecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía, pero estoy pensando en términos políticos y hablando en términos políticos. Resultaría que ya la defensa de la Constitución prácticamente habría caducado. Ya todo lo que decidiera la mayoría en el Congreso lo tendría que aceptar también las minorías, porque no tendrían ningún recurso para hacer presente la defensa de la Constitución.